Como dijera el muchacho, gracias a Dios porque una semana ha terminado. Hemos terminado nuestras faenas, nuestro trabajo, gracias a Dios. Pero los ministros, los pastores, estamos autorizados para trabajar en la iglesia. Así que no podemos descansar todavía. Pero usted descanse físicamente, mentalmente, espiritualmente, para poder escuchar la palabra del Señor y alimentarse del alimento espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tengan un feliz sábado, que Dios pueda bendecirles, que Dios esté con ustedes en sus corazones y felicidades a todos los centroamericanos y a todos los mexicanos, porque no sé, creo que sí coincidimos, ¿no? En el Día de Independencia, ¿no? Coincidimos en el Día de Independencia. Así que hoy es el día que se celebra en nuestros países de independencia, pero nosotros vamos a celebrar doble independencia. La independencia de nuestros países, pero la más importante, somos ahora libres en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora vamos voluntariamente a someternos al Señor en la obediencia, en el amor. Vamos a someternos a Cristo Jesús, porque Él verdaderamente es nuestro libertador, nuestro redentor, nuestro salvador. Y con esto quiero invitarles a inclinar el rostro para poder orar al Señor esta noche. Querido Padre, te damos muchas gracias por concedernos, Señor, el privilegio de poder estar en tu día santo, en tu casa de oración, abriendo tu palabra. Queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, que nos ilumine, que nos utilice esta noche y que toque los corazones, Padre, esos corazones que están siendo sensibles a tu voz, esos corazones que también están luchando, Señor, por acercarse más a ti, y sobre todo aquellos que están tomando decisiones. ¿Será que entrego mi vida a Jesús? ¿Será que todavía no? Quiero pedirte humildemente, Señor, que tu Espíritu se manifieste poderosamente en ellos, que tú obres lo que alguna vez obraste en nosotros, que por muy duro y difícil que sea el corazón, tu Espíritu Santo puede, Señor, entrar en él y puede convencernos de la mejor decisión, porque nuestras palabras, Señor, provienen de tu palabra divina y queremos ser emisarios de ella. Úsanos poderosamente esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy ya es día viernes y pues ya mañana es la última participación de un servidor. Así que espero que hayan estado contentos conmigo y si no, pues lo siento mucho, ¿verdad? Yo he estado contento con la iglesia Camino a Cristo, con el pastor como amigos y por supuesto, ¿verdad? Con todos ustedes. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes y también a los hermanos que nos ven en las redes sociales. Que Dios pueda bendecirlos en este precioso sábado. Feliz sábado a todos. Que Dios los bendiga. Bueno, vamos a entrar entonces en el estudio de la palabra de Dios esta noche. Tenemos buenos minutos para poder predicar. Así que abróchense sus cinturones que el avión está a punto de despegar. Vamos a ver si podemos colocar la imagen que tenemos. Por favor. Y 3, 2, 1, allí. Bonito título, ¿verdad? Los títulos no son fáciles de conseguir hoy día. Hay que tener unas ideas y por allí. Pero el título nos dice muchas cosas. Construye para la eternidad. Y me decía, pastor, esto lo copió de un cantito. Bueno, sí, lo copiamos de un cantito, pero lo anexamos, ¿verdad? Hay un cantito que dice, construye tu vida sobre la roca, ¿no es cierto? Así que construimos para la eternidad. Bueno, más o menos ya tienen una idea con estas imágenes.
ven una gran roca ahí, ¿verdad? Ven ahí el rostro de Jesús, bueno, de lo que nosotros consideramos como un rostro lindo, ¿verdad? Más o menos en la figura de las personas de Palestina en aquellos días. No es una foto, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo, pero nos da una idea de la bondad, ¿verdad? Y de la mansedumbre de Jesús. Este mapa, similar al que les presenté durante toda la semana, es un mapa en el que ustedes ya se hicieron expertos en la área geográfica de Palestina en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los evangelios. Y hoy quiero precisar un lugar en este mapa. Acá si me siguen en la lucecita roja. No creo que la alcancen a leer. Si la alcanzan a leer, qué bueno, ¿verdad? Tienen muy buena vista. Hace como más de un año yo comencé a usar lentes, doctor. Yo no usaba lentes, me creía yo siempre así, potente con mis ojos. Y hace como un año mi esposa me veía que yo luchaba así para leer. Y luego que estoy desvelado, mi amor le decía, estoy desvelado. Sí, alejar. ¿Cuál desvelado? Dice, necesitas ir con el oculista. Y cuando me fui a hacer el estudio, pues ya me dijeron, necesita ya empezar a usar lentes para leer. Ah, excelente, le digo. Y ahora ya tengo que usar lentes. A veces se me olvida, pero me decía las personas ahí técnicas, pastor, es que ya pasando de los 40, como que la vista, en algunos casos, no en todos, ya empieza a pedir ayuda los ojos. Y bueno, siempre he leído, así que sí es necesario darle una ayuda a los ojos. Cesarea de Filipo dice ese lugar. ¿Qué era ese lugar de Cesarea de Filipo? Quiero hacer mención que Cesarea de Filipo no es lo mismo que Cesarea Marítima. Hay una Cesarea que se menciona en los evangelios refiriéndose no a Cesarea de Filipo, hay dos Cesareas, pero cuando se va a expresar de la que se encuentra en este sitio muy cerca de Tiro, al norte del lago de Genesaret, menciona Cesarea de Filipo. Esto lo digo para que no se confundan cuando ustedes lean los evangelios otra vez. Cesarea de Filipo es muy diferente. Y saben, Cesarea de Filipo es un lugar natural en el que todavía se encuentra una montaña rocosa, una montaña impresionante. Y desde las faldas del Monte Hermón, donde se encuentra Cesarea de Filipo, dije, y es donde nace el río Jordán, desde allá nace el río Jordán. Así que si vemos agua en esa fotografía, más o menos en esta parte, todo este lugar, empieza a descender las aguas del Monte Hermón que van generando el río Jordán. Así que atrás, aquí hay una montaña impresionante de roca. No sé si el pastor ya estuvo ahí. Sí, ¿verdad? Es una montaña que cuando tú estás, tal vez pienses, y bueno, es una roca como cualquier otro lugar, pero no. Pero no, porque en este lugar cobra significado algo muy importante que tiene que ver con la confesión de Pedro. Recordarán ustedes, tanto en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, dice la palabra de Dios del versículo 27 en adelante, dice que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Jesús le preguntó a sus discípulos de qué es lo que la gente consideraba que era Jesús o quién era Jesús. Y entonces ellos mencionaron lo siguiente. Esto también está respaldado en el Evangelio de Mateo. Y ellos mencionaron, Señor, Maestro, la gente considera que tú eres
Juan el Bautista resucitado. Otros, Señor, consideran que tú eres, perdón, el profeta Elías, que ha venido como se había prometido. Y otros más, según dice el Evangelio de Mateo, se refieren a que tú eres Jeremías. Y bueno, ya siendo en sumatoria todos los que están mencionando el asunto, entonces le dicen, Señor, muchos dicen que eres alguno de los profetas. El profeta Jeremías era un profeta muy conocido en los días de Jesús, porque Jeremías, que estuvo en un momento del exilio, cuando habían sido conquistados por los babilonios, Jeremías habló mucho en favor de Dios, en favor de la obra de Dios, del amor de Dios, intervino mucho por el pueblo y con todo eso, ¿verdad? Jeremías tiene un papel preponderante en el liderazgo del pueblo que se había apartado de Dios. Y qué no decir de Elías, que era un profeta extraordinario, un profeta tremendamente poderoso bajo la dirección de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Y Elías había tenido el privilegio de resucitar personas inclusive, y que había hecho milagros significativos, pero una de las grandes obras que se reconocen de Elías es cuando Elías enfrentó a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, si no mal recuerdo esa cifra. Así que los corazones se volvieron a los padres, los corazones se volvieron a Dios, de tal manera que hubo una reforma en aquellos días por el liderazgo de Elías. ¿Y qué no decir de Juan el Bautista? Juan el Bautista hacía poco, ¿verdad?, que había sido ejecutado y que Juan el Bautista había hecho una obra extraordinaria. Como dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Era la voz que clamaba en el desierto, que iba a preparar el camino. E inclusive este Juan el Bautista dijo, yo no soy digno, el que vendrá después de mí no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Y fue este Juan el Bautista que mientras se encontraba en el río Jordán bautizando, vino Jesús, y entonces hay un diálogo interesante allí, ¿verdad? Que le dice, Señor, yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. Y Jesús le dice, no te preocupes, cumplamos con toda justicia. Así que Jesús le bautizó. Jesús estaba bajando las aguas y entonces se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Evangelio también dice que el Espíritu descendió como forma de paloma, no que era una paloma, como forma de una paloma. Así que los discípulos mencionaron esto y ahora el Señor va de una forma más personalizada, le pregunta, ¿y ustedes quién decís que soy yo? En otras palabras, para ustedes, ¿quién soy yo? Para ustedes, ¿qué significa? Para tu vida, ¿quién soy yo? Y esta noche el Señor nos pregunta también a nosotros, ¿quién dices que soy yo? Esa es una pregunta personal. Es una pregunta dirigida a ti. Es una pregunta a los que nos están viendo en las redes sociales. Es una pregunta para mí. Es una pregunta para todos de una manera personal. Y mientras los otros balbuceaban qué responder, qué decir, Pedro salta, ¿verdad? Y dice, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el nombre del Señor. Pedro ha contestado de manera extraordinaria, correctamente bien. Qué lindo es cuando tú estás en el salón de clase, ¿verdad? El maestro hace una pregunta
Y tú respondes, y esa es la respuesta. ¡Wow! Mereces una ovación. Sientes feliz, dichoso de haber contestado correctamente, ¿no es cierto? Porque si te llegas a equivocar y llegas a contestar algo que no tiene nada que ver con el tema, y todos los chicos se van a burlar, y no sé cuánto, ponte a estudiar y no sé qué, una desgracia. ¿Saben que de Pedro siempre ocasionaba ese tipo de cosas, ese tipo de polémicas? Pedro decía cada ocurrencia que yo me imagino que a muchos le causaba gracia y a otros le causaba un poco de incomodidad y molestia. Pero en esta ocasión hubo un silencio rotundo, un silencio extraordinario. Y entonces, en vez de recibir un regaño, en vez de recibir pues una reprensión o una burla de sus compañeros, el Señor le dice, le dice así: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, el Señor le dice, muy bien, has contestado correctamente, Pedro. Pero para que no quede duda que fue una respuesta así que dijiste y que por ahí pegó de repente, por casualidad mencionaste esto, el Señor dice, bienaventurado eres, en otras palabras, porque no salió en realidad de ti, sino porque mi Padre que está en los cielos lo puso en tu corazón y tú lo expresaste de la manera que mi Padre te lo dio a conocer. Porque estaba reconociendo Pedro de esa manera expresiva que el Señor es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está reconociendo que Jesús es el Hijo del Dios viviente, del Dios todopoderoso. Y yo quiero que quizás pensemos un poquito a la profundidad de lo que está diciendo esta palabra, porque esta palabra tiene un significado tremendo. Los discípulos iban a pasar por una experiencia en la que iban a perder a su maestro en la cruz del Calvario, pero ellos no se imaginaban escenario, no entendían lo que iba a ocurrir. Tenían que primero entender que él verdaderamente era el Mesías, el Hijo de Dios, el bendito, el ungido de Dios. Y para eso tenían que reconocer que la obra de Dios era más grande de lo que ellos se podían imaginar. Pero saben, hermanos, aún con todo, no habían logrado comprender la dimensión de la obra del Maestro. Y bueno, no lo comprendieron en ese momento, lo comprendieron más adelante. Y Jesús continuó diciéndole a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense lo que está diciendo el Señor. Y yo también te digo a ti que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por ahí hay una situación un poco controversial en los aspectos que tienen que ver los asuntos teológicos, porque la iglesia popular se ha proclamado que Pedro es la cabeza de la iglesia universal y que Pedro, de ahí vienen todo, ¿verdad? Todos los dirigentes de la iglesia popular bajo esa línea de Pedro, porque a Pedro se le entregó la autoridad de la iglesia y él es la cabeza de la iglesia. Y aquí hay una situación un poco extraordinaria que ha sido debatida y que tanto los grupos evangélicos, apologéticos, han tenido que buscar la manera de interpretarlo, porque muchos se pierden en la enseñanza del texto. Pero es una cosa muy fácil y muy sencilla de comprender. Nótese algo.
Por ejemplo, el sustantivo de Pedro en griego es Petros. Es Petros. En castellano podríamos decir que Pedro es una transliteración casi del griego. Pero la palabra Petra, en griego, significa roca. Roca. Y no se está hablando de una piedrecita, un canto rodado, una piedra que puedes agarrar y lanzarla al agua. No, o que agarras con la resortera y tiras. No se trata de una roca de esa naturaleza, sino que aquí está hablando de algo mucho más grande, mucho más sólido, mucho más fuerte, mucho más pesado. Por lo tanto, el juego de palabras reza así: tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. O sea, hay dos cosas separadas. Petros y Petra son dos cosas distintas. Y vamos a ver el porqué de esta situación. Por ejemplo, la palabra Petra en el Nuevo Testamento se usa por lo menos 15 veces. Y uno de esos contextos que se han utilizado la encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 24, 25, cuando se usa para referirse a una roca que sirve como fundamento suficientemente fuerte para proteger de las tormentas a una casa construida sobre ella, perdón. Algo grande donde puedas construir una casa. No puede ser una piedrecita, tiene que ser algo grande, sólido, donde puedas construir esa casa, donde puedas construir, donde los vientos, donde el crecimiento del río o del mar, si golpean o algo, no puede alcanzarla y no la puede derribar. También en 1 Corintios 10:4 vamos a encontrar que se usa este término de roca para mencionar que la roca de la cual Israel bebía en el desierto no se refiere a una piedrecita o a una persona común y corriente, sino se está refiriendo a la roca eterna. Y por supuesto, Pedro, 1 Pedro 2:7, él mismo no se utiliza a sí mismo para decir: yo soy la Petra que mencionó Jesús, yo soy el que tiene la autoridad. Por el contrario, Pedro dice que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo de la iglesia, el lugar más importante donde reza toda la base de toda esta estructura fuerte, poderosa, es en Cristo Jesús. Pero también podemos mencionar que hay dos razones por la cual Pedro no podía ser la roca. Primero que nada, vemos que después del relato bíblico, cuando Jesús menciona y anuncia su muerte en los versículos posteriores, del versículo 21 en adelante, Pedro le dice, o más bien escucha que Jesús anuncia su muerte y su padecimiento a mano de los ancianos, de los escribas y de toda esa persona. Y entonces Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Y entonces el Señor, volteándose, lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, en un momento dado, Pedro estaba en un momento maravilloso de su vida, escuchando a Jesús de manera extraordinaria. Y entonces, cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Para qué soy para ti? Pedro dice: tú eres el Hijo, el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro está, ¿verdad?, en un éxtasis casi, pero no, estaba consciente, estaba en sus 5 sentidos, pero de manera extraordinaria, poniéndole atención al Señor, y Dios lo utiliza para dar ese mensaje a Jesús.
Pero unos minutos después que Jesús comienza a anunciar de sus padecimientos, ahora Pedro llega a su momento de vulnerabilidad, de sentimientos, de pensamientos, de ideas. Y entonces como que contrarrestan sus planes con los planes del Señor. Y en vez de decirle al Señor, Señor, si tienes que padecer por causa de nosotros, por causa de la humanidad, si tú tienes que hacer algo, Señor, nosotros vamos a estar orando, colocándote en oración, fortaleciéndote en la medida que tú lo necesites. Sino que Pedro se voltea y le dice, Señor, ten compasión de ti, no digas eso, en ninguna manera que esto te acontezca. En vez de animar, ¿verdad? Desanimaba. Aquí no hay ese tipo de personas que desaniman, ¿verdad? Gracias a Dios aquí no hay personas que desaniman a las otras, porque la verdad que somos muy fáciles para ser desanimados por alguien. Así que Jesús reprende al que lo está desanimando y le dice, quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás, porque en ese momento vulnerable a sus emociones, vuelvo a repetir, ahora Pedro ya no está siendo un instrumento de Dios, sino se está prestando a ser un instrumento de ¿quién? De Satanás. ¿Ven ustedes la vulnerabilidad del hombre? ¿Ves cómo las cosas cambian en una persona? Posiblemente hoy está aquí y mañana está acá. Por eso el Señor no podía dejar a Pedro como la cabeza de la iglesia. No podía darle esa autoridad para que dirigiera a su voluntad, a su manera, a su forma, a su antojo, a sus emociones. Otra razón, el mismo Pedro, en el primera de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8, nos menciona que Pedro no es la roca. Y precisamente en esta cita dice de la siguiente manera, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, dice Pedro, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esta expresión se está refiriendo precisamente a Cristo, a la cabeza del ángulo, la parte más importante de la construcción de esa base sólida. Por eso Pedro no es la roca, se ve confirmado en estos usos simbólicos del término Petra en el Nuevo Testamento, los cuales se refieren a Cristo. Ya tienen una idea más o menos, no es que yo los venga a llenar de teología, ¿verdad? ¿Qué ven ustedes aquí? Van a decir una fotografía, pastor. Sí, es la misma fotografía, pero ahora solamente tomamos la foto en base a esa estructura de esa montaña rocosa. Saben que en ese lugar es donde se considera que Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? En ese lugar. Este es otro ángulo de esa montaña. Pero cabe mencionar, estimados hermanos, cabe mencionar que este lugar, aquí tiene montada algunas pequeñas imágenes, vean ustedes. Esta es una fotografía con un, bueno, digamos como un relieve aquí diseñado, porque esto no es parte de la construcción real, esto fue como agregado, montado. Ustedes lo ven aquí, es una construcción muy antigua, así tipo griego, grecorromana. Y esta es la montaña. En esta parte se encuentra esa gruta que vieron ustedes, ese hueco que está aquí, es donde está construido precisamente esta parte, donde se encontraba este templo de adoración pagana. Y bueno, allí, precisamente en ese lugar, ellos, los paganos, era considerado un lugar alto, donde llegaban a hacer sacrificios
donde llegaban, ¿verdad?, a adorar a dioses paganos, donde ellos se perdían en el juicio y hacían grandes cosas, no alabanzas a Dios, sino alabanzas a un Dios conocido como el Dios Pan. Y el Dios Pan era considerado el Dios de los pastores, y que no se le debería despertar a este Dios, porque entonces él se levantaría molesto y causaría estragos. Pero lo han pintado desde ese formato y ustedes ven esta imagen muy conocida. Esa es de una forma moderna como representan al Dios Pan. Y de ahí viene la palabra pánico. Llegaban a adorar entonces a ese Dios. Tenía ese templo, era un Dios para ellos que, bueno, los romanos los conocían con otro nombre, los griegos con otro nombre, y otras civilizaciones antiguas también lo consideraban Dios y lo conocían con otros nombres. En este lugar entonces, que se encuentra aquí, se consideraba que era la puerta del Hades. ¿Ok? No sé si me siguen. Las puertas del Hades. Y nótese aquí, precisamente en el versículo 18 de Mateo 16, menciona lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Las puertas del Hades se está refiriendo de esta forma, de una manera pictográfica, simbólica, hablando en ese tema, porque ahí se consideraban las puertas del Hades. Ahora, hay otras versiones bíblicas que en vez de decir Hades, la palabra correcta es Hades, utilizan la palabra infierno. Y no me voy a meter en ese tema, porque la palabra infierno en realidad es una palabra en latín, infernos, y la palabra correcta es la palabra Hades. Así que por ahí hay un choque de ideas, aunque cuando leemos la versión nosotros, y lo que sabemos un poquito de esto, entendemos que precisamente se está refiriendo al Hades o al sepulcro. Así que las puertas del Hades, le dice el Señor, no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo, porque sobre esta roca, y el Señor entonces está utilizando de una manera descriptiva, simbólica, precisamente esta montaña como esa roca tan grande, pero la roca eterna es mucho más grande que esa imagen descriptiva o simbólica que está mencionando el Señor. Porque la roca a la que se está refiriendo el Señor, se está refiriendo a Él mismo. Que tenemos una montaña atrás, grande, una roca gigante, esa montaña. Quien llegue a empujar a esa montaña de roca solo se va a lastimar las manos y los pies, pero nadie es capaz de derribar esa montaña. Pero el Señor lo utilizó solamente de una forma simbólica, porque la roca a la que se está refiriendo en sí Cristo es a sí mismo. El deseo de todas las gentes nos dice lo siguiente: la palabra Pedro significa una piedra, un canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del Hades o del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre el ser contra quien las puertas del Hades o del infierno no podían prevalecer. Por lo tanto, estimados hermanos, una de las siguientes formas en que nuevamente Pedro fue vulnerable fue en el momento de la pasión de Cristo. ¿Recuerdan ustedes? Cuando fue llevado Jesús ante el juicio, ante Anás y Caifás, y entonces ahí a Pedro se le abordó y le dijeron: hey, tú eres uno de los que andaba con Jesús. Y entonces él dijo: no, ¿cómo creen? Yo no, para nada, si yo no conozco al hombre. Y dijo no sé qué cosas palabrotas. Y otra vez vinieron a: oye, tú andabas, pero sí que tú hablas igual que él. No, ¿cómo creen?
Y llega la tercera, ¿verdad? Y antes de que lo negara, o más bien lo negó 3 veces, el gallo cantó 2 veces. ¿Recuerdan ustedes la señal que el Señor le dijo? Nuevamente la vulnerabilidad de Pedro se manifestó. Por eso Pedro no es la cabeza de la iglesia. Por eso Pedro no es la roca. No es sobre lo que se fundó la iglesia. La iglesia se fundó en Cristo mismo, que Él es la roca eterna. Voy a leer unos pequeños pasajes bíblicos que en el Antiguo Testamento, miren a quién se dirige cuando se menciona a la roca. Por ejemplo, en el libro de Samuel, dice de la siguiente manera: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es, ¿qué cosa? Es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Y en el versículo 22, capítulo 22, 32 de segundo de Samuel dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? También ahí mismo en Salmos 18, 1 y 2 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Habacuc 1:12 dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y así sucesivamente. Hay varios versículos que precisamente nos muestran el amor, la bondad y la fortaleza acerca de que el Señor es la roca. Y uno de los pasajes más lindos que yo he encontrado en el Antiguo Testamento acerca de esto lo escribió Moisés allá en Deuteronomio 32:4, que dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Él es la roca. Construye tu vida sobre la roca. Construye tu familia sobre la roca. Construye tu negocio sobre la roca. Construye todas las cosas que quieras hacer sobre la roca, porque construyendo sobre la roca tienes la garantía de que pueda prevalecer para la eternidad en el nombre del Señor. Pero como es costumbre, y ya me acostumbré esta semana, quiero contar una experiencia de algo que me contó mi padre hace algunos años atrás. Mi padre me cuenta que su papá, llamado Félix, o sea, mi abuelo, yo no lo conocí, pero mi padre me cuenta una historia que se quedó en mi corazón y que siempre la recuerdo donde quiera que voy. En esta historia, mi padre me cuenta que mi abuelo era un fiel católico romano. Él era una persona que tenía mucha fe en las imágenes y que él era una persona que tenía un altar especial para celebrar cada mes un patrono. Era un lugar de donde venían muchas personas, ¿verdad? Y allí él donaba ese espacio dentro de su terreno, dentro de su hogar, para que las personas vinieran y entonces tuvieran ese momento especial de adoración al santo o al patrono. Así que cada mes mi abuelo preparaba ese lugar de manera especial. Él era un hombre muy fiel en este tipo de servicios y de fiestas de esa naturaleza. Muchas veces mi padre me cuenta que hubieron muchas denominaciones que vinieron a hablarle de la palabra de Dios a mi abuelo.
y mi abuelo no les hacía caso, mi abuelo los corría si no se querían ir y por más que los insistían, él los despachaba. Él no quería que le hablaran de religión porque lo que él conocía de la fe hasta ese momento era lo que con él consideraba que era lo más importante en la fe y que no había otra fe sobre este mundo, que todo lo demás era engaño, que todo lo demás era mentira. Así que mi abuelo los corría, en otras palabras. Así llegaron muchos grupos evangélicos y por supuesto llegaron los adventistas y también fueron despedidos. Pero curiosamente, mi abuelo tenía un hermano, o sea, un tío de mi papá. Y un día esos muchachos que andan a veces ociosos en la vida, sin buscar algo bueno, estaba de moda la idea de hacer trucos, de cosas ahí, de un libro negro. Y entonces, él se fue en busca del libro negro. En otras palabras, él lo que andaba buscando era un libro para hacer brujería, hechicería. Así que él le dijeron, si tú quieres ser bueno en esto, tienes que comprarte tu libro negro, tienes que buscar tu libro negro. Así que él salió del rancho y se fue en busca del libro negro. Se aventuró a buscar el libro negro. Y después de tanto preguntar, de tanto buscar en lugares de dónde se encontraba el libro negro, que él quería aprender a hacer cosas y no sé qué, y más allá, y más trucos, le entregaron un libro negro al tío de mi papá. Quizás no parecido a este, pero más o menos. Antes los libros negros eran más grandes, más pesados. Y le entregaron un libro negro al tío de mi papá. Así que el tío, emocionado, empezó a abrir el libro negro y comenzó a estudiar el libro negro. Y comenzó a estudiar más y más el libro negro. Y entre más dedicaba tiempo al estudio, entendía muchas cosas. Así que ese tío llegó un día a donde estaba mi abuelo, y mi abuelo a él no lo iba a correr, era su hermano. Curiosamente, la falta de educación en aquellos días abundaba. Los medios no eran fáciles, los maestros, los niños no tenían acceso al estudio. Así que mi abuelo no aprendió a leer. Pero entonces el tío le empezó a leer párrafos del libro negro y le dijo, querido hermano, creo que toda la vida nos han engañado. Creo que toda la vida nos han enseñado algo que no dice este libro. ¿Y qué es ese libro?, preguntó mi abuelo. ¿Ese libro que andabas buscando? No era el libro que andaba yo buscando, pero encontré este. Y este es la Santa Biblia. Y en este libro negro de la Santa Biblia enseña los mandamientos de Dios. Y enseña que el mundo fue hecho por Dios por 7 días. Y el séptimo día es el día del descanso. Es el día del Señor. Es el día para guardar. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces mi abuelo fue poniendo atención más y más y le dice, enséñame más, hermano, léeme más. Saben que el tío de mi papá le siguió leyendo la Biblia, y entonces el abuelo quedó un poco confundido con lo que le habían enseñado en su cultura, en su formación, lo que le habían indicado durante toda su vida, lo que le habían enseñado, trataba de practicarlo porque era un hombre bueno. Pero ahora con el libro negro, con la Santa Biblia, no estaba del todo de acuerdo ahora. Había algo. Así que después de los tiempos que le enseñó este tío de mi papá al abuelo, mi abuelo comenzó a buscar las personas que guardaban el día sábado.
hasta que encontró una pequeña iglesia afuera del pueblo. Era una galera sencilla, humilde. Era un lugar donde se reunían personas humildes. Era un lugar donde los hermanos enseñaban la palabra de Dios. Era un lugar donde se enseñaba el mensaje de Jesús y la segunda venida de Cristo. Cuando vieron venir al abuelo, se espantaron todos porque conocían quién era el abuelo, que corría a todos los que querían ir a compartir estudios bíblicos. Miren, ahí viene don Félix, y como si nadie, ¿verdad?, lo conociera. Hasta que ese abuelo esperó que terminara el servicio. Y allá afuera quiso hablar con el líder de la iglesia. Y le dijo, yo quiero conocer más de esto. ¿Ustedes guardan el sábado? Sí, sí, nosotros guardamos el sábado. Yo quiero que me hablen más de la palabra del Señor. Hermanos, mi abuelito comenzó a estudiar la Biblia con los hermanos. Los hermanos oraron por mi abuelo. Y entonces el Espíritu Santo trabajó de una manera extraordinaria en el corazón de mi abuelito. De tal manera que mi abuelito agarró todas las imágenes que tenía, todas las cosas que había atesorado él, las agarró, quemó, hizo un fuego, una fogata y lanzó todas las imágenes que habían ahí. Mi abuelito, ¿cómo es posible que pude vivir toda la vida así? Ahora conozco de Jesús. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Yo no puedo seguir teniendo eso. Queridos hermanos, mi abuelito quemó todo aquel día. La familia no entendía lo que mi abuelo hacía. Sus hijos estaban allí viendo lo que el abuelo hacía. Y en eso estaba también mi padre, observando todo lo que hacía mi abuelo. Hasta que llegó el momento y mi abuelo comenzó a venir a la iglesia. Llovía, mi abuelo se iba a la iglesia, al templito. Había calor, había mosquito, él iba a la iglesia. Hasta que llegó el momento y dijo, hermano, yo quiero que me bauticen. Yo no puedo seguir viviendo de esta manera. Yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero nacer del agua y del espíritu, como dice la palabra de Dios. Yo quiero ser parte, quiero tener ese gozo de la salvación. Yo quiero ser un adventista que espera el segundo venimiento de Jesús. Llegó aquel día, prepararon la fecha y llegó el pastor. Entonces ese día especial llevaron al bautismo a mi abuelo. No había cámaras fotográficas como hoy hay día, pero quedó en la fotografía de los cielos. Quedó su nombre escrito en el libro de la vida. Saben, mi abuelito se gozaba en ser el diácono de la iglesia. Comenzó a balbucear algunas palabras de la Biblia porque no había aprendido a leer. Y ahí comenzó a leer algunas que otras palabras. Se pasaba tiempo leyendo la Biblia. O bueno, intentando leer la Biblia. La Biblia le fue de ayuda para aprender a leer un poquito. Saben, mucho tiempo después, mi abuelo enfermó de una enfermedad muy severa. El estilo de vida que había llevado mi abuelo no había sido el mejor, no había sido el bueno. De haber sabido los consejos del doctor, ¿verdad? Mi abuelo hubiera vivido más tiempo. Pero mi abuelo entró en una enfermedad muy severa. Y saben, todavía en nuestros pueblos, cuando un papá, un familiar va a morir, llama a todos sus hijos. Y todos sus hijos fueron a ese lugar donde estaba mi abuelito. Dentro de ellos también entró mi papá. Y entonces empezó a despedir de cada uno de sus hijos. Los abrazaron, besaron al abuelo. Y antes de morir, mi abuelito les dijo, hijos, solamente quiero decirles
que nunca se aparten de Cristo. Cristo es la roca eterna. Construyan su vida sobre Cristo. Viví toda mi vida engañado, pero ahora, gracias a Él, he conocido su palabra. Yo no tengo miedo a morir, pero yo quiero, hijos míos, que ustedes permanezcan en el amor de Cristo, porque Cristo es la roca y todos sus caminos son justos. Su obra es perfecta. Y si ustedes permanecen en esa roca, nadie será avergonzado. Saben, llegó el momento muy significativo. Finalmente mi abuelito cerró sus ojos para dormir el sueño de los justos. Mi padre hizo una promesa aquel día. Mi padre hizo una promesa de permanecer firme y fiel a Cristo Jesús. Saben, mi padre ha luchado tantos años en la iglesia. Y yo recuerdo cuando me contó esa historia mi padre. Cuando yo había terminado mi curso de teología en la universidad, le conté que yo me iba a África. Y ya listo para irme a África, hermanos. Estaba yo terminando de acomodar mis cosas. Abrí la puerta del cuarto. Y entonces volteé a ver la recámara en la que yo había crecido de niño. Y cuando yo estaba saliendo para despedirme de mis padres, yo sabía que ese nido de amor que me habían hecho mis padres ya no sería el mismo. Yo ya no pertenecía allí. Seguiría siendo su hijo, pero ya no era mi lugar. Mi padre me abrazó, lloró conmigo y me dijo: hijo, el Señor te ha llamado a que tú le sirvas. El Señor te ha llamado para que tú vayas. El Señor te ha llamado para que tú emprendas un camino. Y antes que te vayas, hijo, quiero contarte la historia. Me contó la historia del abuelo. Y con un abrazo mi padre me dijo: hijo, te repito lo que dijo mi papá, tu abuelito. Hijo, tendrás problemas en tu vida. No será fácil tu ministerio. Habrán momentos con ganas de renunciar. Habrán dificultades. Habrán luchas. Pero ¿sabes qué, hijo? Cristo es la roca. Permanece en ella. Construye tu vida sobre ella. Y no te apartes de Jesús jamás. Mi padre oró por mí aquel día, hermanos. Le di un abrazo, me despedí. Salí para tomar el avión. De vez en cuando regreso a casa de mis padres. Gracias a Dios que los tengo con vida. Son grandes ya. Pero ¿saben qué? Siempre conservo esa historia en mi corazón. Yo quiero hacerte un llamado esta noche. Pero yo quiero hacer un llamado para aquellos que han tomado la decisión de seguir a Jesús. Aquellos que en verdad quieren entregar su vida a Jesús. Aquellos que quieren nacer del agua y del Espíritu. Aquellos que le quieren decir a Jesús: Señor, yo quiero construir mi vida sobre la roca. Yo quiero prepararme, Señor, para encontrarme contigo. Yo quiero venir y verte en tu segunda venida. Yo quiero ser fiel a ti, Señor. ¿Habrá alguien, hermanos, esta noche que ha decidido entregar su vida a Jesús? Que ya ha planeado su vida con Cristo. Que ahora le dice al Señor: Señor, yo no puedo seguir así. Yo necesito entregar mi vida a ti, Jesús. Yo no puedo seguir viviendo, ver qué sale mañana, pasado. No, Señor, yo quiero entregarte mi vida.
¿Habrá alguien aquí entre nosotros que ha decidido nacer del agua y del Espíritu? ¿Hay alguien, hermanos? ¿Está tomando la decisión esta noche? No sé si hay alguien. Puede ser un joven, una señorita, un hermano, un adulto, alguien. Si hay alguien, no tengas miedo. No tengas miedo. Levántate en el nombre del Señor y ven. Capaz si ya le dijiste a tu papá, a tu mamá, papi, mami, yo quiero bautizarme. Capaz ya le pediste permiso a tu papá, a tu mamá. Más que permiso, ellos te van a dar la bendición y te van a decir, hijo, hija, entrega tu vida a Jesús. Capaz hay un joven, alguna vez en mi vida yo sufrí, yo luché. Cuando el pastor hacía el llamado para entregar mi vida a Jesús, yo luché, pero aquel día le dije, Señor, yo necesito que me ayude. Yo necesito que me fortalezcas. Que me permitas llegar hasta el tanque del bautismo. No sé si dentro de nuestro medio hay alguien, hermanos. Capaz hay alguien que está diciendo, sí, pastor, yo voy a bautizarme, pero la próxima. Me agarraron ahora muy así. ¿Habrá alguien aquí así? Alguien que está haciendo planes tal vez para un futuro bautismo, quiere prepararse en el nombre del Señor. ¿Hay alguien aquí en nuestro medio, hermanos? No tenga pena, no tenga nervios. La iglesia ha estado orando por usted. ¿Quiere venir aquí adelante alguien? ¿Hay alguien dentro de la iglesia que está en ese proceso? Yo quiero hacer una oración especial. Es que yo ya viví esa parte cuando el pastor estaba llamando y llamando y llamando y yo ahí en la silla luchando, me paro, no me paro, voy, no voy, ¿qué hago? Porque así somos los seres humanos. ¿Hay alguien en nuestro medio que tal vez está haciendo planes para un futuro próximo? Yo no me quiero ir sin orar por ti. No tengas miedo. Al contrario. Pero sí. Amén. Gloria al Señor, al muchacho. Amén. Gloria al Señor. ¿Hay alguien más, hermanos? ¿Quieren acompañarlo? Que vengan, acompañen al muchacho. Ven, él es joven. Acompañen al joven. Vengan. Yo quiero hacer una oración especial, de verdad, de todo corazón. Mañana voy a contar la experiencia de mi vida, cómo el Señor me llevó a aceptarlo. Es que yo fui tremendo allá afuera. Y el Señor me dio la oportunidad de convertirme en pastor. Cuando mis compañeros se enteraron que yo ya era un pastor, los de la preparatoria, la de secundaria, dijeron, ¿en qué se convirtió Román? Y le dijeron, se convirtió en un pastor. Pero sí, ese era un diablo. Ese era un diablo. Pero ahora Cristo lo alcanzó. Así que mañana no falten. Y yo quiero hacer una oración especial por la joven, ¿cómo te llamas? Nayana. Nayan. Okay. Y William. Yo quiero hacer una oración especial. También por la hermana. ¿Se llama usted, hermana? Belia. Yo quiero invitarle a la congregación que se coloquen en pie. Yo quiero orar por ellos. Yo quiero pedir al Señor, hermano. Porque el Espíritu Santo se está moviendo en sus corazones. Porque el Espíritu Santo los está llamando. Yo solamente soy un instrumento. El pastor está orando por su iglesia. Los hermanos fieles están orando por ustedes. Dios quiere darles una oportunidad. Y gracias porque no la han rechazado. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Te alabamos en este día santo. Que tus hijos han venido aquí adelante, Señor. Porque sin duda no ha sido fácil para ellos. Ha sido una lucha.
y ellos están dando el primer paso. Queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien esté con ellos hoy y siempre. Que tu Espíritu Santo les dé fuerza, fortaleza. Que, Señor, tú los bendigas. Que ellos puedan construir su vida sobre Cristo Jesús, sobre la roca. Que su vida sea sólida, Señor. Que su vida sea feliz. Que su vida sea una vida de entrega. Que su vida, Señor, sea inscrito en el libro de la vida y del Cordero. Yo quiero pedirte, Señor, que desde ahora tú los apartes para el reino de los cielos. Te pido, Señor, que tú los bendigas. La iglesia toda ha estado orando por mis hermanos aquí presentes, sabiendo, Señor, sus luchas, sus problemas, sus conflictos, sus temores, sus fracasos. Pero tú quieres restituirlos. Tú quieres ayudarlos, Señor. Tú quieres levantarlos. Tú quieres hacerlos victoriosos. Tú quieres llevarlos a la patria celestial, Señor. Hoy, Padre, lo pongo en tus manos. La iglesia toda, Señor, ora por ellos para pedirte que tú los bendigas, que tú los ayudes. Y si ha llegado el momento, Señor, de la decisión, permite que ellos entreguen su vida. Si hay alguien que está postergando, Señor, toca su corazón, convéncelo. Dile que ha llegado el momento, que es ahora, que es el tiempo. Allá afuera ya no hay nada. Allá afuera solamente hay peligro, hay dolor, hay angustia, hay sufrimiento, hay muerte. Pero aquí, Señor, hay vida, hay esperanza, hay buenas noticias. En este lugar, Señor, hay vida eterna. Padre, lo coloco en tus manos esta noche. Y, Señor, todo esto te lo pedimos humildemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.